Hoy, la sinodalidad deja de ser solo una palabra y se convierte en realidad, un documento explosivo y concreto que podría cambiar el rostro de la Iglesia y abrir el camino a meses de tensión y confusión. En este vídeo te llevamos dentro de sus páginas para que entiendas realmente qué está sucediendo. Hoy, 7 de julio de 2025, el Vaticano publicó el esperado documento final del Camino Sinodal. Un texto importante que recopila años de consultas, reflexiones y expectativas. Un texto que algunos han calificado de bomba, otros de paso adelante y otros de acusación contra sí mismo. Hay pasajes bellos, incluso profundos, una llamada a la tradición, a la oración, al papel de los pastores. Pero junto a estas luces, la lectura revela también muchas sombras, un lenguaje más político que teológico, una visión horizontal que corre el riesgo de aplanar a la Iglesia sobre sí misma, aperturas que suenan a concesiones. Este documento no es solo un resumen, es una fotografía de la Iglesia de hoy, dividida, incierta, buscando aprobación y en algunas raras páginas, buscando a Dios. Siendo sinceros, el documento publicado hoy no es solo un manifiesto de confusión. Aún hay luces entre sus páginas, tímidas, quizás ocultas intencionalmente, pero ahí están. En primer lugar, se reitera, casi con modestia, que todo discernimiento debe anclarse en la tradición viva de la Iglesia. Una señal de que al menos alguien recuerda que no todo se decide a mano alzada. Se reconoce entonces, aunque sea formalmente, que los pastores siguen siendo guardianes de la fe, llamados a velar para que el camino sinodal no pierda sus raíces evangélicas. No es mucho, pero en tiempos en que los obispos parecen haber sido relegados al papel de moderadores, ya es algo. Y finalmente hay un pasaje, sorprendentemente claro, que recuerda la necesidad de escuchar al Espíritu Santo antes que cualquier ideología o lógica de poder. Una sincera invitación a dejar que Dios guíe a la Iglesia y no al mundo. Estas luces ciertamente no borran las sombras, pero demuestran que, en el fondo, la Iglesia aún no ha perdido del todo la memoria de lo que es. Las luces del documento, por muy reales que sean, pronto se pierden en las sombras que lo envuelven casi por completo. Sombras que hablan de una Iglesia preocupada por complacer al mundo en lugar de salvarlo. Desde las primeras páginas, emerge un tono que llama la atención por su horizontalidad. Leemos que todos los bautizados tienen igual dignidad y corresponsabilidad en el camino sinodal. Una frase aparentemente inocua, pero que delata una visión reduccionista de la jerarquía que Cristo mismo anhelaba. El riesgo es que obispos y fieles, llamados a caminar juntos en una asamblea sinodal, terminen confundiéndose y que la figura del pastor pierda su verticalidad. Es una Iglesia que deja de mirar al cielo para concentrarse en las manos alzadas. Aún más evidente es el lenguaje elegido. Términos como periferias, inclusión, justicia climática y derechos humanos se utilizan con más frecuencia que las palabras gracia o salvación. La prioridad parece ser mantenerse al día con los programas de las agencias internacionales, más que con el Evangelio, como si la tarea de la Iglesia fuera participar en una cumbre sobre desarrollo sostenible. Luego viene el silencio. Ese silencio denso sobre los temas más urgentes, la moral sexual, el matrimonio, el sacerdocio femenino. Cuando finalmente se dice algo, es para afirmar que la pregunta queda abierta a la escucha. Una fórmula elegante para no dar respuestas. Una cautela que, de hecho, se convierte en abdicación. La liturgia, por su parte, se describe como una experiencia de comunión y diversidad reconciliada. Sin enfatizar explícitamente, sin embargo,
el sacrificio, la adoración y el misterio que están en su corazón. Y luego está el diálogo. Aquí el documento alcanza su punto álgido. Afirma que nadie puede ser excluido del camino sinodal por su condición personal, sus opciones de vida o su identidad. Una frase pegadiza, sin duda, pero que sugiere que cualquier elección, incluso una potencialmente contraria a la moral católica, ya no encuentra corrección, sino solo aceptación. ¿Dónde termina la verdad? ¿En qué se diferencia el bien del mal? No se dice aquí. Cuanto más se lee, más se revela este documento construido sobre una serie de paradojas. Es como si estuviera escrito para mantener unido todo y lo contrario de todo, evitando elegir un punto fijo. Un equilibrio precario que, sin embargo, delata una tensión no resuelta. La primera paradoja se da entre la centralidad declarada del Espíritu Santo y la centralidad practicada de las agendas culturales. El texto nos recuerda que es el Espíritu quien guía a la Iglesia y que solo en él puede la comunidad discernir. Pero las páginas están llenas de intenciones que parecen responder más a las necesidades urgentes del mundo: justicia climática, inclusión social, derechos humanos, que a una auténtica docilidad a Dios. Se afirma la prioridad del Espíritu y acto seguido se habla como una ONG. Luego está la paradoja entre inclusión y verdad. Se reitera que nadie debe sentirse excluido, sea cual sea su condición, opción de vida o identidad. Otra paradoja se da entre la exaltación de la diversidad y la reivindicación de la unidad. El texto celebra la diversidad cultural, local y espiritual como riqueza, pero al mismo tiempo exige un camino común sin conflictos. Esto termina generando una tensión continua, en la que se promueven las diferencias, pero nunca se armonizan plenamente. Por último, el documento llama a la fidelidad a la tradición, pero invita a las comunidades a releer las enseñanzas de la Iglesia a la luz de las culturas locales. La tradición y la reinterpretación cultural no son necesariamente incompatibles, pero aquí parece priorizarse el contexto más que el depósito de la fe. ¿Acaso la tradición forma la cultura, o la cultura reescribe la tradición? El texto no lo aclara. La impresión general es la de un documento que, si bien afirma estar guiado por el Espíritu Santo, parece obsesionado con ser aceptable a los ojos del mundo, y en este afán se despoja de sus certezas más esenciales. Para quienes aman la Iglesia y su tradición, estas páginas dejan un sabor amargo, porque bajo el léxico refinado y moderno se vislumbra el temor de ser lo que la Iglesia siempre ha sido: un signo de contradicción. Este documento no es una lectura cualquiera. Es la clave para comprender hacia dónde se dirige la Iglesia y qué batallas se están preparando. Las contradicciones que contiene no son meros detalles retóricos. Serán la base de conflictos y decisiones concretas en los próximos meses. Por eso, no basta con leer los títulos o los resúmenes. Hay que entrar en el texto y observar dónde coloca los pesos, qué palabras utiliza, cuáles evita. En los próximos días, inevitablemente, surgirán notas oficiales, aclaraciones, editoriales favorables y críticas feroces. Teólogos, obispos y periodistas ya se movilizan, todos dispuestos a reivindicar la verdadera interpretación. No nos corresponde emitir juicios precipitados. Nos corresponde leer, escuchar y discernir, con respeto y lucidez, permitiendo que la verdad emerja sin forzarla. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.